La iniciativa Yo Te Incluyo el día de hoy desea realizar un podcast jurídico académico que busca poder brindar muchas respuestas a las personas con discapacidad que actualmente laboran en el sector público. Precisamente vamos a hablar sobre deberes y derechos de las personas con discapacidad que están laborando dentro del sector público en la República de Panamá. Para este tema tan importante, deseo que todos recuerden a mi primer invitado, el profesor Alcibiades Nelson Solís, quien maneja el tema ampliamente por los años de experiencia en el sector público y también, pues, académicamente es uno de los mejores docentes en Derecho Administrativo, humildemente. Recalco que también fue mi docente. Alcibiades, bienvenido a Yo Te Incluyo. Muy buenas tardes, igual, me siento muy bien. Me alegro mucho, Alcibiades, de tenerte acá. Para entrar en materia, ¿cuáles son los marcos jurídicos internacionales que regulan precisamente los deberes y derechos de las personas con discapacidad en la República de Panamá? Sí, mira, eso es muy importante, muy interesante, porque cuando analizamos el artículo 17 de la Constitución Política en su segundo párrafo, que fue la última modificación en el 2005, te dice que la materia que está en la Constitución es mínima, no excluyente de otra materia que hable sobre derechos fundamentales y dignidad de la persona. Cuando tú hablas que la Constitución, lo que está ahí es mínimo, significa que debe haber algo más allá. Son los convenios internacionales. Correcto. Y cuando tratan sobre derechos humanos y sobre todo hablar de las convenciones de protección a los derechos humanos de las personas con discapacidad, forman parte de este bloque que es el bloque de la constitucionalidad. Nosotros tenemos que Panamá en el año 2007, a través de la ley 25 del 10 de julio, aprueba el convenio de protección a los derechos de las personas con discapacidad y el protocolo facultativo del convenio sobre la protección de los derechos humanos. De eso, entre lo más importante que pudimos ver nosotros es el artículo 3, que habla sobre los principios. Y uno de los principios fundamentales es el principio de discriminación. Y cuando tú dices el principio de discriminación, tú dices que, bueno, yo hago match con el artículo 19 de la Constitución, que dice que no habrá fueros y privilegios, entre otras cosas, por discapacidad. O sea que se mantiene el principio de la no discriminación a las personas con discapacidad. Cuando te vas al artículo 300 de la Constitución Política, que está en el título 11 sobre los servidores públicos, te dice que para ser servidor público debe ser panameño. Obviamente, cumplir con los requisitos del cargo, según el manual de clases ocupacionales que tiene cada institución, ser nombrado y tomar posesión, sin ningún tipo de discriminación, lo que significa que las personas con discapacidad perfectamente pueden ser servidores públicos, ¿no? Sin ningún tipo de discriminación, dice la norma. Definitivamente que desde esa perspectiva, cuando ya ellos son servidores públicos, ya nosotros no podemos hablar que va a haber unos derechos adicionales por la condición que ellos tienen, pero ellos se van a regular por los derechos de todos los servidores públicos, por los deberes, por las prohibiciones. Y en ese sentido también es importante establecer que en el artículo 300 de la Constitución Política se establece que los derechos y deberes de los servidores públicos deben estar en una ley. Por eso en la ley de carrera administrativa, así en términos sencillos, pero que en términos ya jurídicos es el texto único de la ley 9 del 94 ordenado por la ley 23 del 2017, en el artículo 138 te define los derechos de los servidores públicos. En el artículo entonces 143 te dice derechos adicionales de los servidores públicos de carrera administrativa. En el 144 los deberes de los servidores públicos y en el 145 las prohibiciones. Pero es que en el artículo 140 también habla de un derecho nuevo que no está dentro de los que están en el 138, que es el derecho al pago de la prima de antigüedad, ¿no? Entonces es interesante porque entre los derechos de los servidores públicos, bueno, el derecho a recibir remuneración por hacer su trabajo, gozar de las vacaciones cuando le corresponde, su derecho a recibir compensación por tiempo remunerada por trabajar jornadas extraordinarias, derecho a recurrir las decisiones de las autoridades administrativas, entre otras. Ok, pero si ese servidor público con discapacidad se incorpora a la carrera administrativa, tiene derechos adicionales. El derecho a una bonificación por antigüedad cuando se retira de la administración, derecho a ascenso, a traslados y estabilidad, ¿sí?
dentro de los deberes de todos los servidores públicos, incluidos los servidores públicos con discapacidad, hombre, hacer personalmente el trabajo para el cual fuiste contratado, no faltar al trabajo, cumplir con el horario laboral, hacer las tareas que se te asignan dentro de los términos que establece la ley, entre otros, ¿no? Y prohibiciones es que, bueno, no recibas algún beneficio del trabajo que tú tienes que hacer para lo que te pagan, ¿no? Que está prohibido que no guardes confidencialidad con la información que manejas, entre otros. Entonces uno dice, wow, claro, porque los servidores públicos con discapacidad, lo que dicen los convenios internacionales y lo que dice la Constitución y las leyes es que se les debe incluir. Porque en el artículo 27 de la convención que te hablé, habla de el trabajo y el empleo. Y dice que ellos deben ser incluidos. O sea, que ellos se desarrollen en igualdad de condiciones del resto de las personas que no tienen discapacidad, ¿no? O sea, son tratados igual en el mundo laboral. Desde esa perspectiva, entonces ahora los servidores públicos, de acuerdo a otra ley, la ley 42 del 99, que regula la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, modificada por la ley 15 del 2016, entonces en el artículo 54 establece, fíjate, los servidores públicos con discapacidad tienen estabilidad. Y eso es importante que las personas, los servidores públicos con discapacidad lo sepan. La estabilidad es un derecho adicional que da la carrera administrativa a los que ingresan a la carrera administrativa. Correcto. Sí, pero acá te está diciendo la ley, espera. Si tú eres un servidor público con discapacidad, indistintamente que tú no te has incorporado a la carrera administrativa, tienes estabilidad. Entonces lo que nosotros tenemos que garantizar en las instituciones públicas es que el nombramiento de las personas con discapacidad se dé de manera permanente, que no se contraten a personas con discapacidad de manera transitoria, ¿no? Porque la ley te va a dar estabilidad siempre y cuando haya sido nombrado de manera permanente. Entonces es bueno, porque cuando hablamos de estabilidad, ¿no? Y eso hay que explicarlo bien, cualquier norma que le dé estabilidad a un servidor público, bien sea a través de un fuero de protección laboral, bien sea porque como está de equiparación de oportunidades, ¿qué significa la estabilidad? La estabilidad lo que significa es que, bueno, la persona que tiene este beneficio, la relación laboral no puede ser terminada por pérdida de confianza. No se le puede remover por pérdida de confianza. O sea que una de los derechos que tiene la persona con discapacidad sería el tema de el fuero laboral. Claro, porque sería un contrasentido a los convenios que Panamá ha aprobado, a las normas, lo que dice la Constitución y las normas que Panamá nos regulan, el decirle a la autoridad nominadora que en su facultad, en su potestad discrecional y arbitraria, él simplemente puede comenzar a dar por terminar la relación laboral con servidores públicos con discapacidad. Sería un contrasentido, ¿no? Porque la norma dice no hay discriminación por razones de discapacidad. Correcto. ¿No? Y la ley de equiparación de oportunidades te da estabilidad. Entonces, a eso se refiere la estabilidad, que tú no seas removido de tu puesto por pérdida de confianza. Claro. No, claro, tenemos que tener bien también definido que si el servidor público con discapacidad comete alguna acción que está tipificada dentro de la ley como una causal de destitución directa o como una falta disciplinaria, se le abre su procedimiento disciplinario y se le impone la sanción que corresponde previo cumplimiento con un debido proceso. Claro, ¿sí? claro. Ok. Dentro de esos derechos de las personas con discapacidad, ahorita vamos a ver de esas obligaciones del régimen disciplinario porque es muy interesante también poder profundizar. Dentro de esos derechos que tiene la persona con discapacidad, ya hablamos del fuero, hablamos sobre el régimen, el convenio internacional, que pues el convenio que busca precisamente establecer esa protección adicional y vincular las normas de derecho de la República de Panamá en protección a favor de las personas con discapacidad.
¿existe dentro de esos derechos algún tipo de permiso? Porque siempre se habla de qué permisos puedo tener yo o puede tener una persona con discapacidad para poder tener acceso a la salud, que es una de las mayores disyuntivas que existen dentro del sector público, Alcibiades. Sí, antes de hablar de los permisos, que es tema pertinente de todos los días en las instituciones públicas, tengo que decirte que ese derecho que la ley de equiparación de oportunidades le da a los servidores públicos con discapacidad, que tienes estabilidad, indistintamente que no te dejes incorporar a la carrera administrativa, se extiende a otras personas. Cuéntame. Eso es importante, Wow. porque el mismo artículo 54 dice que el papá, la mamá, el tutor, el representante legal de una persona con discapacidad la ampara este fuero. O sea, si el papá, uno de estos que te mencioné, es servidor público y está a cargo de esta persona con discapacidad, entonces no puede ser tampoco sacado de la administración por pérdida de confianza. Pregunta, ¿necesito la sentencia de guardia y crianza? No. O sea, tú lo que vas a acreditar puede ser o depende, no te dice, Pedro, mi hijo, está conmigo, vive conmigo, ¿sí? Yo estoy a cargo de él. Tú solicitas a recursos humanos, tú vas a dejar constancia en recursos humanos que tú eres papá de un niño o de una niña con discapacidad. Hasta allí. Nada más que yo quiero que conste en mi expediente de que yo soy papá o que yo soy el representante legal por la situación jurídica que se ha dado o que yo soy el tutor, porque a veces tú ni siquiera estás a cargo de un hijo o una hija, estás a cargo de un sobrino, de una sobrina, de un hermano, etcétera, pero tú vas a acreditar, ¿no? Que quede constancia. ¿Y por qué la constancia? Porque en teoría, recursos humanos, el personal de recursos humanos, cuando desea terminar la relación laboral por pérdida de confianza, tiene que revisar, espérate, vamos a revisar si Alcibiades tiene algún familiar o está a cargo de alguien con discapacidad, porque si está a cargo de alguien con discapacidad, entonces yo no lo puedo sacar por pérdida de confianza. Tendría que ser por otra causa disciplinaria, pero no por pérdida de confianza, ¿no? Porque eso le da estabilidad. Así que se extendió no solamente a los servidores públicos con discapacidad, sino también al papá, a la mamá, el tutor, el representante legal de la persona con discapacidad, ¿no? Claro que Recursos Humanos puede hacer una investigación a través del bienestar del servidor público, los trabajadores sociales, para acreditar que definitivamente Alcibiades Solís está a cargo de ese menor que él dice que es su hijo y que vive con él, porque puede ser mi hijo, pero no vive conmigo. Vive con la mamá y la mamá está en Chiriquí y yo tengo años que no sé de él, pero me voy a aprovechar de que tiene una discapacidad. No, eso se hace un estudio y se consta en el expediente. Luego de que hemos visto esto, entonces sí, decíamos que el permiso, la ausencia justificada por permiso, no es un derecho que tienen los servidores públicos, porque no lo vas a encontrar dentro de los derechos. Pero sí, es algo que se regula frente a ausencia justificada. Te dice, bueno, es que el servidor público por causa mayor, por fuerza mayor, por caso fortuito, por cualquier situación, entonces nosotros, institución, le vamos a compensar al año hasta 18 días o 144 horas por razones de permiso. Y va a ser una ausencia o una tardanza justificada. Bueno, yo llegué tarde porque tuve un choque. Acredito, tomo la foto, lo mando. Ahí en el formulario di que a qué hora llegaste y la excusa es que asunto personal, tuviste un choque. Listo. Está bien, eso está dentro de los 18 días. Pero esto es lo que vamos a hablar, Meiki, que este es un permiso normal. Normal, es un permiso que te da la ley de carrera administrativa. Sin embargo, cuando tuve la ley 15, perdón, estoy con la ley 25 de enfermedades crónicas, la ley 15 del 2016, que modificó la ley 42 del 99 sobre equiparación de oportunidades, ellos ahora en el artículo 19 hablan de los permisos adicionales. Y te dice que los empleadores, para el sector privado, las instituciones, el sector público, las oficinas de recursos humanos, deben darle un permiso adicional a los servidores públicos con discapacidad. Pero al papá y a la mamá o a los familiares entre el cuarto grado de consanguinidad, segundo afinidad, cuarto grado de consanguinidad, el hermano, el primo, el sobrino, segundo afinidad, el suegro, el cuñado, o la persona autorizada por el representante legal de la persona con discapacidad. ¿Para qué? Para que lo acompañe a las citas médicas,
para que vaya a los tratamientos de ser requerido, para que lo acompañe a las actividades docentes sobre la enfermedad o la discapacidad que tiene la persona y requiere el acompañamiento. Entonces, para eso, tú vas a tener 2 cuadernillos. El del permiso normal, de acuerdo a la ley de carrera administrativa, que coincide 18 días o 144 horas, pero este permiso adicional para un sector puntual, para situaciones puntuales. O sea que yo tengo 2 oportunidades, ¿verdad? De poder, primero, mi derecho de mis permisos de regulares de 18 días, ¿verdad? Y adicional a eso tengo 18 días adicionales para poder gestionar acceso a la salud, educación o cualquier tema vinculante a las personas con discapacidad dentro de mi núcleo familiar. Claro, pero lo que los servidores públicos que tengan este beneficio tienen que tener en cuenta es que cada permiso de ese adicional hay que justificarlo. Siempre tienes que llevar la certificación de que lo acompañaste a la cita médica. A ver, entonces una pregunta, Alcides, porque siempre esto surge en las capacitaciones que hacemos. Me dicen, ay, es que fíjate que yo pues vivo en Panamá Oeste y entonces llegué tarde porque tuve que dejar a mi hijo con discapacidad en la guardería y se me hizo tarde. Eso no es justificable. No, es lo que siempre hablamos, ¿no? Es un Y ejemplo, ¿no? nosotros le damos, cuando me toca a mí hacer, Ujú. hacer las capacitaciones, le digo a los jefes de recursos humanos, le digo a los jefes, si tú tienes un buen servidor público o servidora pública, es eficiente, pero tiene un problema de tardanza, siéntese, conversen, ahí hay un problema. Algo está Esto sucediendo. que tú estás señalando es un problema que no puede superar el servidor o la servidora pública, porque tiene que dejar a su hijo en este lugar. Y eso no hay otra forma, ¿no? Y al dejarlo en ese lugar no hay forma humana de que llegue a tiempo. Eso cuando tú expones esta situación vía bienestar del servidor público, se hace un estudio y se verifica que es verdad, el reglamento interno de las instituciones prevé ajuste de horario. Entonces, así te permite, ven acá, yo no puedo entrar a las 8 porque nunca voy a llegar a tiempo. Entro a las 8:30 o a las 9. Y en lugar de irme a las 4, me voy a las 4:30 o a las 5. Entonces, esos son acuerdos, arreglos que se pueden hacer, pero ya sustentados, ¿verdad? En que hay una situación que no te permite llegar a la hora, a cumplir con el horario de entrada, ¿no? O sea, porque nosotros en recursos humanos se maneja seres humanos y cada ser humano tiene sus situaciones y nosotros lo que valoramos es que ese servidor público cumpla con su trabajo, sea eficiente, sea responsable, ¿no? Entonces, si yo tengo un buen servidor público, por una cosa, por un problema que tiene, que no lo va, humanamente no lo puede mejorar, entonces yo no me voy a perder ese servidor público. Claro, hay que buscar alguna forma de poder apoyarlo, ya sea por trabajo social, asistencia, y precisamente es esa parte del capital humano que siempre resalto, que no somos desechables. Claro. Y No la somos otra cosa que yo desechables. también les quiero aclarar, ¿no? Porque a veces pasan cosas y pasan cosas. Llevé a mi hijo a la terapia, Ujú. pero en el trabajo me están esperando por tal o cual cosa y nos fuimos y se me olvidó pedir la certificación. Uf. Ya yo le había pedido, Ujú. solicitado a mi jefe, porque cuando tú pides esos permisos adicionales es con tiempo, porque ya tú tienes la cita, ya te la han dado, así que tú tienes, la sabes con antelación. La terapia, tú sabes cuándo es la terapia, y si hay una reunión no te avisan de allá para allá, sino que te avisan, así que cuando tú le solicitas el permiso a tu jefe inmediato, es con tiempo. Pero vamos a poner que ya tú le has dicho a tu jefe inmediato, voy a la terapia de mi hijo. Ah, aquí como no, porque tiene las 144 horas adicionales y se me olvidó pedir la certificación. Entonces la gente me dice, pero Alcibiades, ella tiene que justificar, se le dio el permiso, pero para poder firmarlo tiene que justificar que estuvo ahí. Se le olvidó. Entonces yo le digo, bueno, entonces ahora vete al permiso normal, ¿sí? Y en el permiso normal, entonces tú di asuntos personales, ¿no? Porque no puedes acreditar para lo que eran las horas adicionales. Entonces, Alcibia, esto quiere decir pues que si yo no tengo la justificación de esa cita, yo puedo, ¿verdad?, utilizar mi permiso normal de las 144 horas o los 18 días y presentarlo pues de manera a recursos humanos sin afectar pues porque se me olvidó. Y esto es algo muy común de las mamás. A veces estamos horas sin dormir y esto nos impide, ¿verdad?, poder
a veces recordar estos temas tan simples, pero a la vez complicados. Claro, vamos a recordar que tienes como dos expedientes de asistencia. Permisos normales, permisos adicionales. Fundamento de los permisos normales, la ley de carrera administrativa. Fundamento de los permisos adicionales, la ley de equiparación de oportunidades. De esa perspectiva, entonces, yo todo permiso que utilizo de adicional tengo que justificarlo con su certificación. Se me quedó. Tengo mi permiso normal. Y mi permiso normal hay un ítem que es por asuntos personales. Ya tu jefe sabe que realmente tú fuiste a la terapia de tu hijo. Te dio el permiso. Ah, ok, ya tengo conocimiento. Pero tú le dices, se me pasó. Entonces, lo justifico dentro de asuntos personales. Sí, lo puedes usar dentro de asuntos personales, no hay ningún problema. Se te va a registrar en los 18 días normales, Claro. 144 horas normales. Y tenemos que tener claro que cuando excedemos los 18 días o las 144 horas normales, tenemos que compensarlo, ¿no? Por eso es que por eso el permiso adicional, porque si tú siempre vas a tener la necesidad de acompañar a tu hijo, a quien está a cargo tuyo, que es una persona con discapacidad, a la terapia, de vez en cuando hay algunas capacitaciones para enseñarle a uno cómo manejar la situación, cómo tratar a esta persona, entonces hay que ir a eso, o si hay que ir a su cita médica, a su laboratorio, etcétera. Lo que pasa es que, o sea, con experiencia, esto es un tema de secuencia, las terapias tanto de estimulación temprana, fonoaudiología, psicología, psiquiatría, neuropaido, o sea, ¿qué te puedo decir, Alcibiades? En las diferentes instituciones que uno asista, uno debe esperar. Entonces, esto es muy importante porque se apoya al núcleo familiar. Creo que esa es la esencia del Claro. tema de los permisos y muchas madres, pues, y padres que están en esta situación de apoyar a sus hijos al acceso a la salud, son extremadamente importantes poder tener ese respeto a ese derecho laboral. Claro, y a veces se hace la pregunta de que, bueno, el papá y la mamá son servidores públicos, o el papá, o uno de los dos es servidor público, el otro está en el sector privado. Y ese permiso se le da a los dos. Vaya, si se le da a los dos, que los dos tienen derecho, lo que significa que se van a turnar. Claro. Y significa que las unidades administrativas o los jefes no van a estar de mal humor porque dice, pero es que esta señora básicamente no viene a trabajar, o este señor básicamente no viene a trabajar porque se la pasa en la cita médica, ¿no? Pero esa es la idea, se van turnando, ¿no? Entonces, bueno, mi esposo fue hoy, yo fui el mes pasado, ¿no? Pero se le va descontando el permiso adicional. Correcto, Alcibiades. Ahora vamos a hablar un poco y quiero también enfocarme en lo que son el tema de las enfermedades crónicas. Nuestro primer podcast que ha sido un éxito y la verdad te felicito porque hemos llegado a muchas personas que realmente pues se les vulneran los derechos en el sector público y también otras que necesitaban pues esa guía de establecer ese marco laboral en el sector público y la defensa y establecer sus obligaciones. Quiero hablar sobre enfermedades crónicas. ¿Aplica lo mismo para el tema laboral? Mira, eso es interesante, porque a veces uno cuando maneja recursos humanos suceden cosas que uno siente un nudo en la garganta, tiene ganas de gritar, de llorar, porque que una persona que ahora mismo padece cáncer y que está en una terapia y que eso es difícil, porque a veces no solamente es el día de la terapia, sino a veces 1 o 2 días que tú quedas mal. Yo no he pasado por ahí, pero el que no quiere entender esto es porque no ha pasado La por ahí y no quimio tiene esa te destruye. empatía de la quimio, la radio, ¿no? Y entonces ellos nos decían a nosotros hace muchísimos años, licenciado, pero yo no tengo derecho a mi permiso adicional, y es una buena noticia porque desde el 31 de diciembre del 2013 está en vigencia la ley 134, que realmente es una ley de equiparación económica para personas con discapacidad. Pero en esa ley se incluyó en el artículo 9, en el artículo 9 de esa ley se extendió el alcance de las 144 horas adicionales a los servidores públicos con enfermedades crónicas, involutivas y o degenerativas, así como de insuficiencia renal crónica. Así es que ahora, seguro,
previa solicitud de aprobación de las 144 horas a través de recursos humanos, lo remiten a bienestar del servidor público, remiten todas las certificaciones de la condición de salud que clasifica dentro de este tipo de enfermedades, y el trabajador social hará su trabajo, hará las investigaciones, un informe recomendará que sí se le incluya las 144 horas y simplemente se le hará una carpeta adicional de permiso normal y 144 horas adicionales. Maravilloso. Eso quiere decir, mira, yo te soy sincera, Alcibiades, es precisamente, tratamos de resaltar esa inclusión y esa inserción laboral y buscar mejorar las condiciones de acceso a la salud a las personas con discapacidad y enfermedades crónicas, que pues tenemos una discusión legal, técnico-jurídica sobre esos dos temas que más adelante me gustaría poder ampliar contigo, porque sí hay como una ambigüedad de conceptos y muchos temas que también necesitamos desarrollar, pero por el momento entonces se mantiene esa oportunidad, ese derecho laboral de poder acceder a los diferentes permisos en el sector público. Alcibiades, obligaciones de los servidores públicos. Los deberes de los servidores públicos, como te decía hace un momento, indistintamente que sean personas con discapacidad, son los mismos, ¿no? Okay. Deberes de los servidores públicos, 144 de la Ley de Carrera Administrativa, hacer mi trabajo, llegar a tiempo, dentro de los términos establecidos, ¿no? Entonces son deberes para todo el mundo. Aquí lo otro que es importante es que al final del camino nosotros como país no podemos mantener una percepción de que nosotros tenemos políticas inclusivas. Y en el mundo real, entonces nosotros decir que las personas se aprovechan de ser con discapacidad para no trabajar, ¿no? Interesante. Entonces eso no puede ser, no debe ser, porque recordamos que el artículo 52 de la ley de equiparación de oportunidades, no, perdón, el 19 de la ley de la ley 15 del 2016 establece que es una obligación de las instituciones públicas tener un mínimo del 2% de sus servidores públicos personas con discapacidad. Entonces yo no diría que a mí me molesta tener un servidor público con discapacidad en una institución pública, ¿no? Porque yo debo resetearme y saber que a ese tipo de servidor público yo no lo puedo sacar por pérdida de confianza. Eso por mandato de la ley de equiparación de oportunidades. Y a través de artículos distintos del artículo 54 y del artículo 19. Estas son cosas que tenemos que tener en cuenta para poder que Panamá de verdad sea un país inclusivo. Correcto. Es que en el tema laboral, y yo siempre lo recalco y se lo digo a las personas con discapacidad, personas que actualmente pues tienen una condición de enfermedad crónica, siempre les digo, recuerda tus obligaciones, nunca las dejes de vista, cumple con tus permisos, tus acreditaciones acerca de citas, ¿verdad? Diagnósticos médicos, incorpora todo a recursos humanos, ¿verdad? Mantén esa data con sus recibidos, comuniquen todo por correo electrónico de forma escrita para que les quede una constancia. ¿Por qué? Porque en el único escenario que usted se pueda defender es manteniendo esas obligaciones claras de cumplimiento y a la vez eliminando ese paradigma de que las personas con discapacidad son una carga al Estado. Entonces, eliminando estos paradigmas a través de nuestro propio ejercicio del derecho, replicando tus obligaciones, manteniéndolas y ejercitando tus derechos a través de las normativas legales, podemos crear una verdadera inclusión y eliminar estos estereotipos, ¿verdad?, que tanto han dañado a las personas con discapacidad y a la vez nos sumergen aún más en una pobreza tanto intelectual como económica en el momento de establecer políticas de inclusión a favor de grupos vulnerables que tanto lo necesitan y que solamente a veces replicamos y replicamos, pero no aplicamos. Y esto sería
tan interesante como lo acabas de proyectar, Alcibiades. Desde el momento de que Recursos Humanos sabe de algún tipo de situación en ese núcleo familiar que es notificado o que sospecha, la intervención oportuna para poder apoyar efectivamente y establecer su cumplimiento en la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral del sector público. Ojo, en este podcast solo hablamos del sector público. La verdad, en el sector privado sí deseo profundizar ampliamente porque, claro, también hay paradigmas, ¿no? Y necesitamos ampliar. Pero eso sería ya para otros episodios del podcast, porque creo que cada tema que hemos hablado necesita no una hora, sino miles de horas. Alcibiades, un último mensaje para los servidores públicos sobre el tema. Bueno, que al final del camino leamos y entendamos bien las normas que nos regulan, no solamente los derechos, sino como tú lo acabas de decir, los deberes, las prohibiciones, y que recordemos siempre que la Constitución establece que la estabilidad del servidor público está en función de su competencia, su lealtad y su moralidad, y esos parámetros son medibles a través de las evaluaciones de desempeño. ¿Qué tenemos que hacer como servidores públicos? Cumplir con las tareas que debemos hacer y para lo cual fuimos nombrados. Si nosotros somos buenos servidores públicos, no debería de haber ninguna norma que nos mande para casa. Así que de nosotros depende mantenernos en la administración pública. Gracias, Alcibiades. Para mí es un honor. Yo te incluyo en tu casa y gracias por apoyar a muchas personas que hoy por hoy desconocían de toda esta información y creo que les va a ayudar mucho para seguir creciendo en el ámbito laboral en el sector público. Gracias a todos por visualizarnos en un episodio más de Yo Te Incluyo.